Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Ajedrez con Arnau. En el día de hoy os traigo una de mis últimas partidas de 2025, jugada el 29 de diciembre, contra un rival con 2000 de Elo. Entonces, bueno, yo decidí abrir la partida con caballo F3. Si seguís mi contenido, sabréis que yo soy principalmente un jugador de peón de rey, no obstante de vez en cuando me gusta usar esta apertura como arma sorpresa, especialmente contra rivales que juegan la defensa india de rey, que son estos esquemas con caballo F6, disculpa, caballo F6, G6, alfil G7. Entonces, aquí, como vi que mi rival hacía eso, decidí jugar una apertura reti, apertura inglesa, como le queráis llamar, ya que tras caballo F6 jugué C4. Tras G6, aquí hay muchas formas de jugar. Tal vez el mejor orden es caballo C3. ¿Por qué este orden es el mejor, en mi opinión al menos? Porque, bueno, hay mucha gente que quiere jugar aquí defensa Grunfeld, que para el que no lo sepa, la defensa Grunfeld es, por ejemplo, esto. Entonces, si haces caballo C3 en este orden, aquí, por ejemplo, si te hacen alfil G7 buscando una Grunfeld, puedes jugar con E4 y entrar a una India de rey. Esto, de hecho, es un anti-Grunfeld. No obstante, bueno, yo no tenía pensado entrar bajo ningún concepto en una India de rey y decidí jugar G3. Tras alfil G7, alfil G2, en roque corto, no me voy a parar mucho en estas jugadas porque la verdad que es parte de mi preparación teórica. Aquí solamente os diré que C6 se supone que es lo mejor, ya que, bueno, aquí tras D4, D5, esto es una Grunfeld simétrica, o también conocida como catalana de C6, que, bueno, está muy bien con negras. Pero mi rival me jugó con D6 y tras caballo C3, caballo BD7. Si habéis estado siguiendo mi canal, sabréis que yo ya tengo una partida en la que aquí en lugar de caballo BD7 me jugaron caballo C6. Y aquí yo seguí con D3 y tras E5 torre B1, mi rival contestó con E4, que es un error. Esta partida, bueno, perdón, contestó con torre E8 y luego E4, que es impreciso. Esta partida, creo que el vídeo se llama la partida más triste de mi vida o algo así, porque bueno, la perdí porque me sonó el móvil. Pero tras caballo C3, mi rival contestó con caballo BD7 y aquí ya estoy completamente fuera de libro. Es cierto que conozco los planes, porque bueno, en este tipo de posiciones generalmente las negras van a tratar de jugar por el centro. Van a buscar un E5, van a buscar un C6, un D5, un torre 8 y tal vez incluso un F5 en algunas posiciones. Y las blancas, la idea principal que tienen, si no se meten en estructuras de catalana, con D4, la idea principal es presionar a lo largo de esta diagonal y lanzar un ataque por el flanco de dama, A3, B4, torre B1, todas esas unidades con piezas blancas. Entonces, si bien es cierto que aquí no sabía la teoría, sabía que esta posición debía estar más o menos bien, porque sé que esta no es la sugerencia del módulo, y sabía más o menos cómo se debía de jugar. Entonces aquí continué con D3. Mi rival contestó con E5. E5 tiene mucho sentido ya que quieres preparar E4 y siempre cuando te coman, evidentemente sí, antes un torre 8 para no dar el peón, pues le abres la diagonal a este alfil. Y si no te comen, generalmente te estás activando bastante. Entonces aquí yo hice torre B1. Torre B1 no es una jugada buena. ¿Por qué? Porque generalmente se hace torre B1 porque si haces B4 estás corriendo un riesgo de que te pase algo por esta diagonal. Pero en este caso no te va a pasar nada por la diagonal. Y ya no solo eso, sino que, bueno, también en la variante de caballo C6 sí que hay que jugar con torre B1. Uy, sí que hay que jugar con torre B1 porque B4 simplemente te cuelgas el peón. Entonces aquí hay que hacer torre B1. Pero en partida, en la variante de caballo D7 no es necesario y es una pérdida de tiempo. No obstante, bueno, no creo que sea nada grave. Aquí yo me esperaba A5, que suele ser una idea muy común, tratando de cambiar el peón de A por el de B cuando te jueguen con B4 y arruinar la estructura blanca. Entonces aquí es importante no jugar con B4, sino jugar con A3. Y por aquí generalmente las negras tratan algo como C6, D5, un torre 8. Y por ejemplo contra torre 8 hay ideas que yo esto me acuerdo estarlo pensando en partida. Aquí yo generalmente me gustan las ideas de alfil G5, pero aquí con un caballo en D7 no tiene mucho sentido. Porque normalmente la idea de alfil G5 es que tras H6 haces alfil por y te tienen que comer de alfil. Y ahí ganas mucho control sobre estas casillas blancas y sobre estas casillas centrales. Aquí eso no tiene sentido, entonces yo aquí supongo que jugaría algo más tranquilo, tal vez un B4, tal vez un H3, que suele ser una jugada de espera bastante útil en este tipo de posiciones, pero vamos, que mi rival me contestó con C6. Y aquí yo hice caballo D2. Esta jugada no sé hasta qué punto es muy correcta, porque... A ver, yo aquí quiero hacer B4, pero me molestaba D5. Yo esto recuerdo haberlo estado calculando y aquí B5 me parecía una jugada muy interesante, pero tras D4 no terminaba de tener clara esta posición. B por C, caballo A4, por ejemplo, y este caballo me parecía que me quedaba un poco fuera de juego, pero lo cierto es que, por ejemplo,
tras torre 8 para buscar un E5. Aquí tengo ideas de caballo D2, bloqueo esta casilla. Y bueno, este caballo que realmente parece una mala pieza no lo es tanto, no lo es tanto en según qué posiciones, porque bueno, puedo buscar maniobras para llevar el caballo a C4 y tú realmente no quieres hacer esta jugada porque bueno, primero que nada te dejarías la torre, pero si tratas de evitarlo, lo que sucede es que en muchas ocasiones la jugada C5 le da vida a este caballo, aunque pueda parecer lo contrario, y también hasta el fil. Entonces, la otra opción que había era E4, pero recuerdo que esto no me terminaba de convencer, porque este setup de piezas, con esta estructura en la apertura inglesa, se le conoce como sistema Botvinnik, y aquí generalmente las blancas preferirían tener el caballo en E2 para darle un poco de vida hasta el fil y luego tratar de buscar un D4 o un F4. Pero aquí con el caballo en F3 me parecía un poco una versión subóptima. Entonces decidí continuar con caballo de 2, que si bien es un poco floja, tampoco creo que sea tan mala, y aquí nuevamente era importante hacer A5. Mi rival no la hizo, por algún motivo que desconozco, tal vez simplemente no tenía claras las ideas de esta posición, y me jugó con caballo C5, que esta jugada sí que me parece ya la primera imprecisión de la partida. ¿Por qué? Porque como hemos comentado antes, el plan en esta posición de las blancas es lanzarse por el flanco de dama. Entonces con caballo C5 me estás literalmente regalando un tiempo. Yo esto lo aproveché y hice D4. Aquí, ¿cuál es la idea de mi rival? La idea de mi rival es hacer caballo E6. Entonces, tampoco hay que subestimar su idea, porque ahora con caballo E6 lo que ha logrado es que la dama está impulsando también D5. Y aquí ya empieza a tener algún problema para evitar esa jugada. Aquí yo decidí hacer B5. Ahora sí que sí. ¿Por qué? Porque tras D5 yo había calculado que aquí tenía alfil A3, importante, y tras torre 8, P por C, peón por dama 4 con una posición muy cómoda, ya que tienes que hacer alfil D7 y tras torre B7 me parecía que mi posición era simplemente más cómoda. También aquí había valorado, en lugar de alfil A3, la idea de hacer dama 4, que también me parecía bastante interesante porque amenazó comer. Pero tras alfil D7, alfil A3 me parecía un poco una versión empeorada, porque aquí sí te como puedes comerte alfil. Y bueno, aparte de esto, también hay ideas de hacer B por C, B por C, C por D, peón por, que también las había valorado, pero estas sí que no me gustaban, porque bueno, me parecía que es cierto que tenía muy buena actividad y este centro estaba un poco débil, pero de momento no veía cómo romperlo, y aquí al final, si le doy un par de tiempos a las negras y dejo hacer un alfil de 7, torre B8, por ejemplo, me veía prácticamente peor. Aquí tal vez ideas de caballo F3 eran interesantes, pero vaya, que yo esto no lo vi y bueno, simplemente me parecía una mala idea. Entonces, tras B5, sorprendentemente mi rival no me hizo D5, sino que me hizo dama C7. Y esta jugada ya sí que me parece un error bastante grave, porque ya es que nunca me vas a hacer D5. Aquí decidí hacer A4, que me parece una idea bastante razonable. Simplemente busco tirar los peones del flanco de dama. Y tras torre D8, ahora sí que me amenazan D5 mucho más que antes, porque ahora no habrían temas contra esa dama. Entonces aquí decidí hacer dama B3. Evito los temas de D5 y ojo que en algunas posiciones la dama en B3 me puede ayudar a poner presión en estos puntos. Que si os fijáis, tanto mi alfil como mis piezas mayores coordinan contra B7. Entonces, aquí mi rival me hizo caballo D4. Yo la verdad que con dama B3 quería provocar esta jugada. ¿Por qué? Porque tras caballo B4, dama 2, este caballo realmente aquí va a tener que perder un tiempo y me está regalando E3, básicamente. Entonces, mi rival me hizo alfil E6, una idea interesante, buscando jugar con D5, pero al mismo tiempo muy arriesgada, porque si os fijáis ahora tras E3, el caballo no tiene esta casilla y tiene que ir a F5, y como podréis observar no es la casilla más óptima para este caballo. Aquí era muy importante, y en el resto de posiciones que veremos también, hacer la jugada A5. No obstante, a mí esta jugada por algún motivo no me parecía buena, no entiendo por qué, porque la idea de A5 no es hacer B6, evidentemente, la idea de A5 es hacer A6. ¿Y qué sucede? Que si tú a mí me dejas hacer A6, de repente va a haber unas debilidades monstruosas en estas casillas, en esta diagonal. Entonces, si os fijáis, todo mi juego pasa por este alfil. Entonces aquí A5 era una idea muy importante y a ver, no quiero decir que esté ganado ni mucho menos, pero sí que tengo una ventaja muy cómoda. Aquí por ejemplo hay que hacer caballo 7 para tras A6 que el peón de C6 esté defendido y poder jugar con B6. Pero bueno, como podréis observar es una posición muy cómoda, muy tranquila. Aquí por ejemplo dama 4, fuerza alfil de 7 si no me equivoco. Y aquí por ejemplo hay idas de caballo B5. Entonces si os fijáis la posición negra está muy restringida. Este alfil es un monstruo y cuidado con este peón, que como en alguna posición caiga, mi peón de A6 va a estar a punto de coronar. No obstante, yo decidí hacer caballo de E4. No recuerdo muy bien cuál era la idea de esta jugada,
Me suena que era luchar contra un D5 con ideas de caballo C5 y al mismo tiempo amenazar al caballo por F6 y tras alfil por caballo E4, pero si os soy sincero no lo tengo nada claro. Aquí mi rival me hizo H6 y aquí nuevamente A5 era muy buena idea, pero a lo mejor tal vez era simplemente caballo por F6 y tras alfil por ahora sí A5. ¿Y cuál es la diferencia? Os preguntaréis. Bueno, si os fijáis antes, tras A5 hay maniobras muy importantes como llevar este caballo por E7 para buscar un B6, un C5. Ahora, en cambio, si lo elimino, no tienes esas ideas. No obstante, yo decidí hacer alfil de 2, ya que, bueno, conecté las torres y no puede pasar nada malo aquí. Lo cierto es que sigo manteniendo una muy buena ventaja. Ahora, ¿por qué el alfil a D2 y no a B2? Porque yo sé que puede parecer una casilla rara porque ahora de repente este caballo está atrapado. ¿Vale? Este caballo no tiene ninguna casilla. Pero la idea de alfil de 2 es que, bueno, primero que nada quiero sacar mi alfil, pero el alfil en D2 me parecía que francamente estaba mejor que en B2. ¿Por qué? Porque en B2 simplemente obstruye a mi torre y encima en D2 pues puedo tener ideas de en un futuro llevarlo hasta diagonal. Que sí que es cierto que en B2 ya está ahí directamente, pero de esta forma no obstruiría mi torre. Encima también puede apoyar ideas de A5, B6, no sé, me parecía una casilla más sana. Y aquí mi rival me juega caballo de 8. Esta jugada me pareció interesantísima porque realmente no sabía cómo reaccionar. Y es que si os fijáis, me están atrapando el caballo. Me están atrapando el caballo. Entonces, aquí decidí hacer torre FC1. Nuevamente, A5 era la mejor jugada. Aquí, por ejemplo, lo mismo de antes, el tema de A6. Pero también quiero que veáis que si te juegan con B6, realmente esto nunca puede ser bueno. Y que si te juegan con A6 ellos mismos, realmente puedes comer en C6 y este peón también es bastante débil. Y encima tienes una muy buena entrada para tu torre. Yo me equivoqué y hice torre FC1. ¿Cuál es la idea de torre FC1? Porque tampoco me parece una tan mala jugada. La idea es que tras D5 yo aquí tengo caballo C5, toco el alfil, entonces salvo el caballo. Y bueno, en muchas circunstancias sí que estoy evitando D5 ya no solo por caballo C5, sino porque tengo ideas de peón por y luego caballo por, aprovechando que tu dama está en la misma columna que mi torre. Aquí mi rival continuó con dama e7 y ahora sí que sí me está amenazando d5, porque si os fijáis está cubriendo la casilla de retirada de mi caballo. Y aquí me veo forzado a tomar una decisión bastante desagradable que es caballo 2. ¿Para qué? Para tras d5 tener caballo c3. Aquí nuevamente d5 tampoco funcionaba, en este caso por alfil b4. Esta es otra de las ideas de haber hecho caballo 2 y otra de las virtudes de haber hecho alfil d2 en lugar de alfil b2. Entonces, tras caballo 2, mi rival me hizo torre a c8 y esta jugada me pareció un poco sospechosa porque, a ver, es cierto que me estás tratando de contrarrestar mi torre, pero también es cierto que este peón de repente empieza a estar bastante débil. Entonces aquí decidí hacer alfil b4, que sí que es una mala jugada. Esta no tiene mucha justificación. Sí que es cierto que tenía muy poco tiempo y esto veréis que va a ser un factor muy importante. Era una partida de 60 más 30 y en este punto ya tenía apenas 5 minutos, si no me equivoco. Entonces, mi idea con alfil b4 es que quiero provocar c5 para que ya nunca puedas hacer d5. Entonces, una vez ya no puedes hacer d5, porque el peón de c ya no lo apoya, he ganado la casilla d5 y he abierto la diagonal para mi alfil. Pero esto realmente no funciona por motivos dinámicos porque, sorpresa, d5 sí que es amenaza. No sé aquí muy bien qué calculé, pero d5 sí que es una amenaza. Tendría que haber hecho alfil a3. ¿Por qué? Porque ahora si d5 tengo caballo por c5, así de sencillo. ¿Vale? Si torre por, simplemente tengo alfil por y si dama por, peón por. Toco alfil, toco dama. Y aquí ganarían las blancas. Pero yo hice alfil a5, que realmente no tiene ningún tipo de sentido. ¿Por qué? Porque si os fijáis tras b6 y la jugada que hice alfil d2, si os fijáis ahora este alfil ya no vale de absolutamente nada, aunque pueda no parecerlo, vale. Está en una diagonal magnífica, pero ¿qué objetivos puede atacar este alfil? Si os fijáis está cubriendo aire, porque no hay peones. No hay peones en casillas blancas, no hay piezas en casillas blancas. Lo único que hay en casillas blancas es la casilla D5, que puede ser interesante, pero no me da tiempo, porque si tuviera el caballo en C3, sí, tal vez este alfil no sería tan malo. Pero con la posición actual, este alfil realmente ha perdido todo su valor. Entonces, tras D5 yo hice caballo C3, sin darme cuenta que me estaban comiendo un peón. Porque aquí, si os fijáis, si dama por C4, hay torre por D2. No obstante, yo me metí en esto igualmente, porque me parecía que esta torre estaba muy rara, y lo cierto es que tengo razón. Aquí decidí hacer caballo de 5. ¿Cuál es el punto de caballo de 5? Ataco tu dama, perdón, pero sobre todo le quito las retiradas a tu torre. Entonces esta torre ahora está encerrada entre mis propias piezas.
Mi rival contesta con dama en 6, que es la jugada lógica, simplemente mantienes la dama presionando el caballo, que puede ser importante en algunas posiciones, tienes ideas de torre de 8, caballo 7 y quieres luchar contra este bloqueo de la columna. Yo aquí continúo con caballo C3, simplemente defiendo el caballo. No voy a explicar mucho estas jugadas porque realmente tenía muy poco tiempo, pero bueno, tras caballo ED6, aquí dama F1 es forzada, cualquier otra retirada es muy mala, por ejemplo a B3 me hacen C4, entonces dama F1 es forzada, y tras torre D8, aquí es muy importante notar que tengo la jugada dama E1 y esta torre ahora sí que tiene problemas. Entonces, a mí me parecía que torre D3 era forzada y estaba en lo cierto. El problema es que mi rival me hizo caballo C4 y no me dio tiempo a averiguar por qué esta jugada era mala. No me dio tiempo. Aquí lo cierto es que tengo la brillante caballo C7. Bueno, no sé si brillante, pero al menos muy buena jugada. ¿Con qué idea? Si os fijáis, ahora tras dama D7 puedo hacer caballo 3D5, bloqueo completamente la columna y ahora estoy amenazando torre por C4 seguido de dama por D2. Y si os fijáis, las negras tienen un problema gravísimo. Aquí caballo F6 era completamente única, pero tras alfil F1 directamente estoy ganando material. Aquí la amenaza de alfil por seguido de torre por y dama por D2 es tan grave que las negras tienen que hacer torre por D5. Y tras caballo por D5, aquí caballo A5 es la única jugada que no digo que iguale porque las negras siguen mucho peor, pero que al menos no pierden el acto. Y si os fijáis, este caballo aquí está muy mal colocado. Entonces, si seguís el canal, os habréis podido fijar que, bueno, me está fallando mucho últimamente el jaques, capturas, amenazas. Lo he estado mejorando estos últimos meses, pero bueno, hace 3 meses en ese torneo me fue fatal. De hecho, hice 2 puntos de 6, un resultado pésimo. Básicamente por eso, por los jaques, capturas, amenazas. Estaba en todas las partidas jugando bien hasta que me dejaba piezas o tenía formas de ganar y no las veía. Entonces aquí yo hice caballo 4 que tampoco me parece del todo mala. Porque, bueno, es cierto que le estoy solucionando el problema de esta torre, pero a ver, teniendo en cuenta el tiempo que tengo, estoy ganando una buena casilla para el caballo y siempre cuando me comas, que es lo que pasa en partida, pues este alfil puedo llegar a tener algún truco. Aquí torre por C4 y mi rival me hace torre 5, 3, 7, simplemente asegurándose de que no pueda haber ningún tipo de truco y tocando la torre de C4. Aquí tras torre C1, caballo 7, me están empezando a invadir y empiezo a tener problemas bastante grandes. Aquí decidí hacer torre de 1, ya que bueno, tras caballo de 5 aquí pensaba que tenía tal vez ideas de A5 o de alfil F1 y alfil C4. Lo cierto es que me veía bastante peor ya, evidentemente. Tengo peón de menos, me están entrando por la columna, me veía bastante frito, pero bueno, no dejaba de creer. Entonces mi rival me hizo F5, caballo C3 y aquí tras C4, si os fijáis, este alfil que hace 10 jugadas era una pieza maravillosa, bueno, 10, 20 jugadas era una pieza maravillosa y era el núcleo de mi posición, ahora es un peón gordo. Es que hace la misma función que un peón prácticamente. Aquí hice alfil F1 buscando en algunas posiciones algún tipo de tema con alfil C4 y sobre todo buscando que tras alfil por C3 tengo torre por D7. Y esto creo que es lo que mi rival no se dio cuenta. Aquí tras alfil por C3 yo creo que mi rival simplemente creía que había ganado una pieza, pero no. Tengo torre por D7. Aquí tenía un minuto, por cierto, no me dio tiempo a calcularlo todo, pero asumía que esto funcionaba. Y el tema es que si torre por D7, dama por C3, y ahora este alfil cobra vida, si os fijáis. Y si en lugar de eso, dama por D7, dama por C3, es más de lo mismo. Mi rival se equivocó brutalmente y hizo alfil por E1, y aquí estoy completamente ganado. Y es que tras torre por D8, rey G7, torre por E1. Si os fijáis, tengo 2 torres a cambio de dama y peón, pero es que fijaos en qué 2 torres y en qué dama. Las torres van a venir, me voy a doblar, voy a hacer algo así y simplemente te voy a destrozar por la séptima fila. Y yo en partida aquí me veía completamente ganado. Pero nada es tan fácil y menos contra rivales de 2000. Entonces mi rival me hizo G5 buscando tal vez algún contrajuego por el flanco de rey. Torre de D1 para ocupar la columna. Y tras F4 aquí viene uno de los mayores errores de la partida y es haber hecho peón por. Yo aquí recuerdo que esta jugada la hice con 30 segundos. 30 segundos. Entonces aquí simplemente mi idea, que era esta, era buena. Es cierto que pierdo algo de ventaja. A priori era mejor traer la torre a D6
Pero bueno, simplemente esta idea es muy buena y es que realmente nunca amenazas comer porque puedo comer otra vez. Y bueno, ahora te estoy amenazando torre por A7, torre D7 y te empiezo a depilar por la séptima fila, te empiezo a avanzar los peones, activo el alfil y esta posición es paupérrima. No obstante, tras E por F4, G por F4, G por F4, simplemente le regalo contrajuego a mi rival al abrirme este rey. Aquí mi rival hizo C4, yo hice torre 8 D7. Y aquí, tras rey F8, jaque, rey G7 y torre D4. Simplemente me quiero comer un peón. No puedes avanzar porque tengo alfil C4. Y bueno, de cualquier otra forma, mi idea era hacer alfil por C4. ¿Qué pasa? Que tienes dama G4. Y esto es lo que hizo mi rival. Y bueno, tras alfil G2, aquí E3 era una jugada muy fuerte. ¿Por qué? Porque tras F por E3, ahora sí que me puedes hacer C3. Este alfil está clavado. Y la diferencia es que, bueno, si haces C3 directa, ahora tengo H3, te toco la dama, y tras dama por F4, alfil por E4. Es muy sutil, para que os fijáis, es muy sutil, pero mi rival tenía tiempo de sobra y lo podría haber calculado. No obstante, yo creo que viendo que yo tenía apenas un minuto, trató de jugar rápido y eso estuvo a punto de costarle la partida. Caballo F5 fue la jugada de mi rival. Aquí H3 era la mejor, nuevamente no tenía tiempo, no la vi, hice torre D7, y tras rey F6. Rey F1, buscando quitarme temas de cualquier tema de caballo H4, por ejemplo. Y aquí, E3, alfil E4. Y mi rival juega E por F2. Y aquí yo me puse a calcular qué pasaba tras rey por F2. Me puse a calcular qué pasaba tras rey G2. Tras alfil G2, perdón. No lo tenía nada claro. Tenía 30 segundos y cuando tenía un segundo en el reloj, hice rey por F2. Y nada más haber hecho esta jugada, me di cuenta de que tengo simplemente torre F8, jaque, y gano la partida. Esto también me lo comentó mi rival después analizándola. Y es que si os fijáis, si rey G6, alfil por F5, jaque, toco dama, toco rey, y me lo voy a comer. De hecho, tras dama por F5, torre por, rey por F2 y simplemente es torre de más. Y tras rey E6 más de lo mismo, alfil por F5. Y yo creo que esto es lo que no vi, ¿vale? O sea, torre F8 no la valoré. ¿Por qué? Porque creía que me podían ir a G7. Y os estaréis preguntando, Arnau, pero si en G7 está tu torre cubriendo ya, pero no lo vi. Entonces, como no tuve ningún tipo de tiempo para calcular, como tuve solo 30 segundos, hice rey por F2, que es una jugada perdedora, pero la partida todavía está viva, porque tras dama por F4, alfil F3, dama E3, rey G2, aquí esto os lo voy a narrar rápido porque es que quiero que os dé la sensación que tenía yo de poco tiempo, de estrés. Caballo H4 y aquí tengo una suerte espectacular, que tras rey G3, caballo por F3, aquí tengo torre F8. Y si os fijáis, no puede venir a atacarme la torre porque hago esto y el final, como mínimo, debo... Bueno, este final debe estar completamente ganado. Y si viene a G6 o a G5, que es lo que pasó en partida, torre por F3 y recupero la pieza. Lo hice en este orden para acorralar a su rey, porque esto es muy importante para darme temas que vais a ver ahora. Porque si os fijáis, y yo creo que esto es lo que calculó más mi rival, tras rey G5, si hago torre por F3, aparte de dama G1, que me van a dar mate en G4, hay temas de dama E5. Hay temas de dama E5. Pero al haber dado el jaque primero tras rey H5, torre por F3, ahora si os fijáis, tras dama E5 o dama G1, cualquiera de las dos, tengo rey F4 y si dama por G7 tengo torre H3. Espectacular, ¿verdad? Y tras rey G6, torre G3, rey F6, torre por G7, rey por G7, rey E3, llego a tiempo para dar tu peón y al final son panes. Estos finales yo estaba confiando. Yo estaba confiando porque no tenía tiempo para calcular. Con 30 segundos de incremento no me da para calcular finales de reyes todo el rato, entonces... Tras dama de 4, rey F5, aquí mi rival lo intentó un poco dándome jaques. Y aquí llegamos al momento crítico. Aquí C3 gana. ¿Por qué? Porque simplemente no puedo parar el peón. No puedo. Aquí módulo sugiere torre G8. Pero bueno. Ay, perdón. Dama C4. Me vas a comer en... Bueno, tengo temas de torre H3. Entonces, no sé. Esto a mí me pareció que ganaba en partida, pero igual tengo formas de defenderme. De hecho, si os fijáis, el módulo al principio se pone a convulsionar, pero una vez le pones la jugada,
marca que es solo -1. Aquí mi rival me hizo dama b8, rey e4, dama e8, perdón, rey f5, dama c8, y aquí sí que sí, c3. Y ahora no tengo tanto contrajuego, porque si torre g8, esta es la jugada clave y la que se me pasó. Ahora, bueno, es la misma posición, exactamente, es literalmente la misma. Pero bueno, aquí las idas de dama e6 y aparentemente las negras están mucho mejor. Torre g8, nuevamente fijaos que si dama por, existen estos temas. Y justo llego a tiempo a parar el peón. Bueno, rey f7. Y justo llego a tiempo a parar el peón. Pero yo hice torre g1 y aquí me colgué dama c7, que hubiera ganado la partida en el acto porque me vas a comer el peón de h2. Es así de sencillo, me vas a comer h2, ya no voy a tener temas. Entonces esta jugada hubiera ganado la partida. Mi rival me hizo dama c4, se equivocó. Pero ahora tras rey f5 sí que no hay ningún tipo de salvación. Dama c5 sigue siendo la mejor jugada. Y tras rey f4, dama por g1. Y si os fijáis, ahora estos temas ya no funcionan porque tras rey g6, torre g3, dama por, peón por y c2. Y las negras están coronando. Entonces, bueno, fue una partida bastante interesante. Salí con la sensación de haber peleado de tú a tú contra un 2000, incluso haberlo tenido ganado, que siempre es algo bueno. No obstante, bueno, al final lo que pasa con estos jugadores superiores a mí es que tienen 10 vidas, los tienes que rematar 50 veces si quieres sacarles la victoria. Y bueno, en general este torneo me fue fatal, igual os traigo alguna otra partida, porque sí que es cierto que jugué a un nivel más o menos bueno. De hecho hay una partida que jugué a un 100% de precisión hasta que me dejé pieza en una. Pero bueno, si bien jugué más o menos decente, los resultados no acompañaron y perdí 49 puntos de elo, si no me equivoco, con un 2 de 6. También jugué un partidón en el que sacrifiqué mi torre, tal, pero fue contra un rival sin elo, entonces, bueno, no me encuentro para nada. Entonces, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en un próximo vídeo de ajedrez con Arnau. Adiós.